Marcos 9, versículo 49. Dice la escritura, Marcos 9, 49, la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes, para que puedan vivir en paz unos con otros. Padre, necesitamos una vez más que tu Santo Espíritu haga volver nuestro corazón hacia ti. Y eso solo es posible en la medida que nos permites comprender el alcance, la profundidad y la altura de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Dios, que en tu bondad y misericordia nos asistas con tu buena palabra. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El último versículo dice que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Hablando de esta paz de la que Jesús dice que es necesario tener, hemos vivido una semana quizás de lo más trágico en lo que va del año. Particularmente el día viernes, el diario de hoy nos dice que la cifra de muertos alcanzó a 35. Hermanos, son 35 personas en un día. A veces los números nos tienen tan amoldados, acomodados, que solo son cifras para nosotros, solo son números, pero para Dios no son solo números, hermanos. Para Dios no son cifras, para Dios son vidas humanas, son personas, gente por la que Él envió a su Hijo Jesús, gentes a las que Él amó a tal grado que envió lo que más amaba, porque les amaba más, porque nos amaba más a nosotros. Les envió a Jesús para abrir camino de redención. No son 35 como un resultado de suma, multiplicación o resta, hermanos. Son 35 historias, 35 relaciones familiares, 35 futuros, 35 destinos. Y no sabemos qué será de la vida de cada uno de ellos. El día de ayer fueron 17. Y nuestra mente se va como amoldando o acomodando a dos cosas: a la expectativa de qué día subirá o bajará más o menos, y a la súplica al Dios del cielo que dentro de esas cifras no entremos ninguno de nosotros o alguno de la familia. Pero tales actitudes no pueden ser las que representan a alguien que se ha comprometido con Jesús a ser su discípulo. Para alguien que afirma seguir a Jesús, no podemos quedarnos en la frialdad
de ver a las personas en número y no compartir profundamente la angustia y la desesperación de quienes les amaban y se duelen de la pérdida. Mucho menos podemos conformarnos con la actitud egoísta, que lo más importante es que no estemos nosotros en esas cifras o que nuestra familia no pertenezca a esa cifra. Nuestra paz y tranquilidad no puede venir del hecho que nos baste con no estar siendo parte de esa estadística. La iglesia que vive tras Jesús y se ha comprometido con Jesús sabe que tiene una responsabilidad mundana. Sabe que tiene una responsabilidad respecto a las condiciones de muerte de este país. Quienes han dispuesto su vida para seguir al Maestro saben que hay algo más allá de simplemente extrañarse o de simplemente preocuparse por no aparecer como parte de las estadísticas. Quienes seguimos a Jesús tenemos una responsabilidad. Tenemos un llamado respecto a esta sociedad. Y no estoy hablando de las realidades que como iglesia podamos emprender en eventos, renuevos, noches de buenas nuevas Kids, columnas, conexiones, iniciativas cargadas del peso del Evangelio. Pero más allá de esos momentos de proclamación pública del Evangelio, quiero hablar, amados hermanos, de asumir nuestra responsabilidad personal por impregnar de Dios los espacios en que nos movemos. ¿Qué somos? Si no somos capaces de penetrar el entorno en que vivimos de la buena nueva del Señor. ¿Qué somos si no somos capaces de impregnar del inspirador reino de Dios los espacios en que caminamos? No podemos simplemente preocuparnos porque la violencia no nos toque. Mucho menos podemos unirnos al coro de impotencia y desesperanza que hoy día acompaña a los seres humanos. No podemos vernos como parte de las lamentaciones. Nuestro decir no puede ser el fatalismo que embarga a muchos allá afuera. Porque tenemos nosotros una experiencia de Dios, una palabra de Dios y un llamado de Dios que tiene el poder de incidir, de transformar. Tenemos de parte de Dios una tarea que debemos asumir y no es de 2 horas a la semana de venir a un culto o 1 hora a la semana de participar en un evento. Es cuestión de transmitir en nuestra manera de ser, en nuestro decir, en nuestro obrar, transmitir a otros, impregnar a otros de esa visión gloriosa que Dios en Cristo nos ha traído esperanza y que le llama el Evangelio del reino de Dios. Pero usted, en su práctica personal, en su ámbito de existir, en el espacio donde se gana la vida o donde se prepara de cara al futuro, ¿cuánto ha influenciado del mover de Dios en ese lugar? ¿Cuánto ha alumbrado? ¿Cuánto ha animado? ¿Cuánta esperanza ha llevado? ¿Cuánto de Dios ha llenado allí? Si su relación con Jesucristo se limita a 2 horas que viene al culto el día domingo o un par de horas el día jueves, tenemos que revisar si en realidad hemos nacido al reino de Dios. Tenemos que revisar si en realidad ha nacido nuestra vida a una dimensión divina,
o si simplemente estamos cumpliendo con exigencias de la conciencia de ir a la iglesia, o si simplemente estamos respondiendo a una costumbre cultural de que el día domingo tenemos que ir a algún lugar, donde sea, para buscar a Dios por lo menos un día. Tales pensamientos, por supuesto, pertenecen a una sombría religiosidad que no tiene ningún impacto de cara a transformar lo que esta sociedad está necesitando. Hemos llegado a niveles de violencia que solo le recuerdan a uno la guerra. Cuando los padres salían en la mañana y a veces se despedían y no sabían si iban a regresar, y usted esperaba la tarde expectante si todos volveríamos a reunirnos de nuevo a la mesa al cerrar el día, porque cada día que amanecía era una expectativa sobre cuánto regresaríamos a la noche. Días difíciles, días complejos, donde la muerte comienza a gobernar y a ejercer señorío. Amados hermanos, quizá la sociedad aguanta un poco todo esto pensando que después del 1 de junio algo vaya a cambiar. Yo no sé. No sé qué tanto pueden cambiar las cosas si las realidades más profundas que provocan todo esto siguen estando en el corazón del hombre y el hombre sigue siendo el mismo. No sé qué tanto pueda cambiar esto si las realidades externas o humanas de pobreza, de marginación, de abandono, de ruptura, de emigración siguen siendo las mismas. No sé qué tanto pueda cambiar esto con los altos niveles de corrupción que hay en la sociedad nuestra. La gente espera, confía, agazapada, esperando que el 1 de junio en adelante algo cambie. Pero la iglesia no puede esperar al 1 de junio, amados hermanos. La iglesia entiende que la cronología no es la que va a responder a esta necesidad. La iglesia debe entender que no es cosa de 31 de mayo o 1 de junio, es cosa que la iglesia aporte decididamente desde su misma existencia a una nueva manera de pensar, de hacer y de vivir. El trabajo que tenemos por delante es grande, amados hermanos. Es enorme. No podemos escondernos como hacen todas las iglesias. Esta semana me decía un pastor que habían suspendido todos los eventos que tenían de predicación hasta que se calme la cosa. Yo le decía, ¿y cómo vamos a suspender para que se calme? Si justamente es la proclama del evangelio la única esperanza para que se calmen las cosas. ¿Cómo es que privaremos al enfermo de la medicina? Eso es como decir al enfermo, mire, cuando se cure le daré la medicina. Cuando ya esté sano lo vamos a operar. O sea, cuando ya no lo necesite, le daremos el tratamiento. Dicha mentalidad es fruto de una iglesia que tiene miedo ante la muerte, que tiene miedo a ser golpeada, que tiene miedo a ser amenazada, perseguida, acosada. Una iglesia que no quiere exponerse a las consecuencias del pecado en el mundo. Es que no se puede ser médico y atender al enfermo sin correr el riesgo de contagiarse con esa enfermedad. Toda persona que opera, por más medidas que tome, siempre hay un nivel de riesgo. Todo medio que recibe a tanta gente con virus y con bacterias y una cantidad de enfermedades, siempre está
haciendo su labor, pero corriendo el riesgo que se queden virus en su oficina, que se queden bacterias ahí en su hábitat de trabajo. Pero es el riesgo de haber asumido una labor que implica trabajar con la enfermedad y la muerte. ¿Cómo pretende la iglesia hacer la labor de enfrentar la muerte, la enfermedad, el odio, sin no caer víctima en el camino del ministerio? De ese odio y de esa muerte puede pasar, puede suceder, pero tal posibilidad, en lugar de hacernos rehuir o encerrarnos, debe animarnos a ejercer con mayor protagonismo nuestra participación en la muerte que rodea en esta ciudad, hermanitos. No es posible todo lo que estamos viviendo. 6 hombres en la bahía de Jiquilisco, Zulután. El mayor de ellos, de 52 años, pastor de una iglesia, la Iglesia Bautista Independiente. 5 jóvenes que, a decir del pastor, el único vicio que tenían era ser trabajadores. Matan a los 6 y los dejan medio enterrados allí. Ametrallan ese bus. 5 personas, 7 heridos, 5 muertos. Ese hombre que iba a ver a su hijo enfermo al hospital, con su mujer medio enferma también, ya ciega de la diabetes. Deja 8 hijos en la orfandad, una mujer que medio mira, un hijo en el hospital muriéndose. Y él era el único que tenía fuerza para trabajar y sostener a su familia. ¿Cómo quedan estas familias? ¿Con qué corazón van a crecer estos hijos? ¿Con qué ansia de rencor y de venganza van a desarrollar? Van a vivir, van a crecer con eso. Y si comenzamos a enumerar cada uno de ellos, pareciera que la sociedad entra en un dilema sobre cuál es el origen de esta violencia. Y los expertos se enredan en análisis, queriendo descubrir con exactitud las diferentes hipótesis de que hay atrás de la violencia. Pero nosotros no podemos conformarnos con eso, hermanitos. Independientemente de quienes están provocando este caos en la sociedad, si son grupos de exterminio, si son pandillas, si son bandas armadas, si es gente al margen del gobierno o no, al margen de todo eso, la iglesia sabe perfectamente la fuente última de todo esto. Y la fuente última, hermanos, es aquel que dice Jesús: el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Nosotros sabemos que independientemente de los actores humanos que provocan este caos que vive en este momento la sociedad, hay fuerzas espirituales oscuras que están animando y empujando toda esta destrucción, todo este dolor, toda esta zozobra. Para querer identificar los grupos que están detrás y querer reprimirlos, el Estado tiene sus diferentes instrumentos. Pero ¿quién va a enfrentar las fuerzas oscuras que animan esta muerte? ¿Quién va a enfrentar esos deseos de venganza que están detrás de estas personas? Que quienes se meten a esto es porque habían sufrido antes o porque hay intereses. ¿Quién va a enfrentar esas realidades espirituales que están detrás animando, satisfaciéndose con la muerte? ¿Quién va a enfrentar las puertas del infierno, hermanitos? No gente que venga una vez a la semana a estas 4 paredes. No gente que venga a buscar refugio una vez al mes. Gente que decida enfrentar esta realidad espiritual
contraria, dañina, castrante, desanimante, solamente está en manos de hombres y mujeres que han decidido entender que su vida tiene propósito en la medida que impregnan de Dios cada lugar en que se mueven. Que donde predican van sembrando de manera sencilla la palabra, pero que esa palabra que dan tiene el poder de crecer y hacer un efecto, porque no es su palabra, es palabra de Dios. Pero qué esperanza hay si aquellos que son responsables de llevar esa palabra de libertad, esa palabra de esperanza, son unos grandes cómodos e irresponsables respecto al llamado divino. ¿Cómo podemos impregnar a los que nos rodean de Dios si de lo que estamos llenos es de religión y no de Dios? ¿Cómo podemos transferir un vigor espiritual si estamos debilitados en el espíritu? ¿Cómo podemos proclamar resurrección si somos cadáveres espirituales muchas veces? ¿Cómo podemos proclamar liberación si hay ataduras? ¿Cómo proclamar salvación si a veces andamos perdidos, hermanitos? Y si un ciego guía a otro ciego, dice la Biblia, los dos caerán en el mismo hoyo. Se requiere que el que guíe a otro tenga una dilucidación especial que le permita conducir, tenga un discernimiento particular que le permita llevar a otro, que sea capaz de impregnar en otro el sello de la presencia divina. En el pasaje que hemos leído, Jesús dice: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes. La sal tiene toda una tradición en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento, la sal es un componente esencial a la hora de los sacrificios. La sal era componente fundamental para los pactos. Dios no aceptaba ningún sacrificio que no llevara sal. La sal era el componente que le daba al sacrificio un tono de aceptación delante de Dios. La sal era el instrumento, la sal era el componente que le daba delante de los ojos de Dios al sacrificio una valoración positiva, agradable, acepta. El sacrificio debe llevar sal. Porque es la sal en el Antiguo Testamento con la que Dios bañaba el sacrificio para ser acepto. Si este mundo será reconciliado con Dios, es necesario que este mundo esté impregnado de sal. ¿Y quién es la sal, amados hermanos? Son ustedes, hermanos. Dice el Levítico, acompáñenme a Levítico 2, para que vayamos entendiendo esta dinámica del sacrificio con sal. Levítico 2, versículo 11. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes presenten al Señor se hará de masa fermentada, porque en una ofrenda al Señor presentada por fuego no se debe quemar ni miel ni levadura. Llevarán ante el Señor levadura y miel como ofrenda de primicia, pero no las pondrán sobre el altar como aroma grato. Todas las ofrendas de cereal las sazonarán con sal y no dejarán que les falte
la sal del pacto de su Dios. A todas las ofrendas deberán ponerles sal. En el Nuevo Testamento, esto de presentar a Dios un sacrificio tiene una connotación misionera. Esto de presentarle a Dios una ofrenda tiene una connotación de carácter evangelizadora. Y es lo que dice Pablo, para que entendamos cómo en el Nuevo Testamento adquiere la terminología, dice Romanos, la terminología de la ofrenda, del sacrificio. Dice Romanos 15. Romanos 15:15. Dice, sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Y oiga esto, yo tengo el que, hermanitos, yo tengo el deber. Hay un sentido de responsabilidad, hay una conciencia de compromiso. No es que si quiero, es que debo. Y fíjese que no dice, no tengo el deber o el placer, sino deber como sinónimo de responsabilidad. Yo tengo el deber sacerdotal de proclamar que, hermanos, tengo la responsabilidad de proclamar el evangelio de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? A fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Esto del versículo 15 y 16 es exactamente lo que dice Jesús allá en Marcos capítulo 9, cuando dice en el versículo 49, la sal con que serán todos sazonados es el fuego. Está hablando de lo que Pablo habla aquí, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el fuego, es la sal que ahora anima a la iglesia al compromiso de su misión. Es el Espíritu Santo, la sal que sazona a la iglesia en su tarea de llevar este mundo a los pies del Señor. Pablo dice, yo tengo el deber de predicar el evangelio. Y la finalidad de predicar el evangelio es presentarle a Dios ofrenda. Que los gentiles lleguen a ser ofrenda de Dios. Que los gentiles lleguen a ser ofrenda agradable de Dios. La iglesia, que es salada con la sal de Dios, que es el Espíritu Santo, es una iglesia que tiene el deber. Y Pablo lo dice anteriormente en el capítulo 9 de 1 Corintios, capítulo 9. Primera Corintios 9:16. Dice Pablo, sin embargo, ¿está conmigo ahí, hermano? Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme. ¿Por qué, hermanitos? Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí! Si no predico el evangelio. El Espíritu Santo, como la sal que sala a Pablo, lo que provoca en él es la angustia de proclamar el evangelio. Porque el evangelio es la potencia liberadora de Dios, es la potencia salvadora de Dios.
Porque el Evangelio es la fuerza operativa de Dios en la vida de los hombres, capaz de reordenar y de reconfigurar sus pensamientos y sentimientos. El Evangelio, dice Pablo en Romanos 1. Vaya de nuevo conmigo, Romanos 1. Aquí me va la Biblia, hermanito, hoy. No ha traído de adorno. Romanos capítulo 1. Versículo 14. Dice Pablo, estoy, ¿qué, hermanos? El mismo concepto de más adelante. Tengo el deber, o sea, tengo una deuda. Tengo deuda con todos, cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí, de ese sentido de deuda, dice Pablo, viene mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque es poder de Dios para salvación. Pablo declara la imposibilidad que hay en él frente al fuerte sentido de deber que tiene y de deuda que posee. No hay manera de que pueda avergonzarse del Evangelio, porque el Evangelio es Dios mismo operando, Dios mismo actuando, Dios mismo haciendo maravillas entre los hombres, Dios mismo moviendo los corazones y las mentes de los hombres que nadie puede hacer. ¿Quién puede sanar el odio de un hijo que quiere vengar a su hermano, a su papá o a su mamá? Le pueden dar una oportunidad de trabajo, pero llevará ese odio comiéndoselo por dentro. Le pueden enseñar un oficio, pero jamás olvidará el deseo de venganza. ¿Qué es lo que puede obrar en nosotros? Solo el Evangelio, dice Pablo. Evangelio del cual muchos se avergüenzan. ¿Y por qué digo que se avergüenzan? Porque muchos de ustedes estudian en colegios, en institutos y universidades, y sus compañeros jamás han oído una palabra de Dios a través de su boca. Porque muchos de ustedes se mueven ahí en centros educativos y de formación y jamás han sentado a sus compañeros para explicarles del poder de Dios en acción, que es el Evangelio. Es decir, se avergüenzan del Evangelio. Y eso hace dudar profunda y seriamente de la eficacia o de la operatividad del Evangelio en su vida. Porque si el Evangelio estaría obrando en su mente y corazón, si el Evangelio estaría operando en su interior, brotaría de manera natural desde su corazón el compartir la palabra con otro, enseñarle a otro el camino y decirle a otro joven, hay un camino de esperanza. Hay un camino de salvación, una palabra de luz, una palabra de administración, una palabra de guía, pero no. ¿Cuántos caminan en pos de donde caminan los demás? ¿Cuántos llevan años en su centro de trabajo y no han sido capaces de decirle al jefe, regáleme unos minutos, o a los subalternos, regálame 10 minutos? O a un compañero, regálame un tiempito en el almuerzo. Yo te quiero salir de una deuda que tengo con vos. Yo tengo una deuda con vos. Te la quiero pagar. Yo soy deudor. Yo te debo algo. Se extrañe quizás la persona si nunca te he prestado. O quizás se alegre porque siempre le ha prestado y nunca le ha pagado. Y dice, por fin me va a pagar. ¿Te acordaste que me debías? Y aunque se decepcione al principio cuando usted le explique que no es dinero lo que le va a dar, sino que saldrá de una deuda espiritual, pero quizás le estará dando el mejor pago de toda la vida. ¿Cuántos se mueven? Cada quien es funcionario y lo que hacen es salvar su pellejo y que le pagan los demás. ¿Cuántos se mueven ahí donde Dios les ha puesto y su única preocupación es que cada quien se salve, que cada quien vea cómo hace?
Y nuevamente volvemos a responder como Caín. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le respondió Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Dios vuelve a preguntarnos y nuestra respuesta sigue siendo la de Caín. ¿Acaso soy yo responsable de mis vecinos? ¿Acaso soy yo responsable de mis compañeros de trabajo? ¿Acaso soy yo responsable de los compañeros de universidad, instituto, escuela? ¿Acaso soy yo responsable de mis amigos? Nuevamente nuestra respuesta vuelve a ser la irresponsable y antifraterna respuesta de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque la religión nos ha convertido en que esto de la religión y de Dios tiene que ver conmigo y nada más. La religión ha elevado a categoría de éxito el egoísmo. Dios te quiere hacer grande, exitoso, rico, poderoso. Y se emprende una carrera egoísta, bañada y barnizada de evangelio. Y muchos entran a las iglesias con el afán de llegar a ser personas ricas. Pero no entran en el evangelio con el afán que el evangelio los convierta en prójimo de los que necesitan. Y ahí nos recuerda el Señor la parábola en Lucas. Acompáñala porque la vamos a leer. Dice Jesús, Lucas capítulo 10. Versículo 25. Lucas 10, 25. En esto se presentó un experto en la ley, es decir, alguien profundamente religioso, líder de la iglesia. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. ¿Cree eso? Le dijo. ¿Cree eso? Le dijo. ¿Qué le dijo? Haz. Se nos ha vendido mucho el evangelio como una cosa que creer y no como algo que debo hacer. Por eso la iglesia hoy día es tan entregada a la doctrina. Gente que tiene doctrina pero no tiene evangelio. Iglesias que sumergen a sus miembros en las grandes correntadas de la doctrina, pero no conocen el evangelio. Haz eso y vivirás. Pero como la religión no quiere perder, y dice el versículo 29, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque la religión siempre anda buscando la manera de cómo quiere cumplir delante de Dios de la manera más fácil. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le contó esta historia. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió
y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. El experto en la ley pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús va a contar una historia donde la pregunta no es ¿quién es mi prójimo? Donde la pregunta será ¿de quién yo soy prójimo? Jesús le dice: ¿cuál de los 3 piensas que demostró ser el prójimo? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo para amarlo? La pregunta es ¿de quién yo puedo ser prójimo? ¿De quién yo soy prójimo? No podemos escondernos detrás de una iglesia, reunirnos un par de horas y decir ya salí de mi responsabilidad con Dios. Es necesario impregnar de Dios cada ámbito en el que nos movemos. Es fundamental, amados hermanos, desarrollar delante de Dios y delante del prójimo nuestra preocupación, nuestro trabajo, nuestro sacrificio. Es una lástima que el evangelio solo sea como el asadón, para adentro, para adentro, para adentro. El evangelio que nos han enseñado. El evangelio de Jesús es de dar. ¿Quién le pagó al samaritano por este servicio? ¿Quién vio al samaritano hacer este servicio? Si solo fue de gastar, para comenzar, gastó su vino y su aceite. Gastó sus vendas porque él lo vendó. Tuvo que darle su propia cabalgadura. Tuvo que perder tiempo llevándolo al alojamiento y cuidándolo. Y tuvo que sacar 2 monedas de plata y dárselo al dueño. Y todavía empeñar su palabra de decirle: si fruto de cuidarlo vas a entrar en mayores gastos, yo ya regreso y te lo voy a pagar. Eso es evangelio. El evangelio del sacrificio, el evangelio de la entrega, el evangelio de ser responsable de mi hermano, de mi prójimo. Todos los que están en torno suyo son personas de quienes usted debe ser prójimo, hermano. Pero a veces, en lugar de ser prójimos a quienes impregnemos del evangelio, andamos viendo cómo le sacamos partido a la gente, o andamos buscando en ellos mujeres u hombres, amigos o amigas, pero no los vemos como destinatarios de la gracia, de la obra de Dios. Por eso falta paz, hermanos. Falta paz porque falta sal. Y falta sal porque la iglesia pierde su sabor. Volvamos a Marcos 9. En la lógica de Marcos, donde arrancamos el pasaje, haya sal entre ustedes, que no falte la sal entre ustedes. ¿Para qué?
para que podamos vivir en paz. La paz de una sociedad es el resultado de la presencia de la sal. Y la sal es el fruto, el efecto del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Una iglesia sazonada con fuego, que es el Espíritu Santo. La sal con que será sazonada la iglesia es el fuego del Espíritu Santo. Y esa iglesia impregnada del sabor, del sazón del Espíritu, es una iglesia que impregna sabor a la sociedad. ¿Cómo es posible que en este país hayan 8 iglesias en 2 kilómetros a la redonda? Salimos a la 29, llegamos a la esquina del semáforo del inframen, vamos a otro semáforo allá antes de la Panamá, de la Campiña. Regresamos y nos vamos al semáforo de allá y regresamos. Les aseguro que hayamos casi 20 iglesias, hermanitos. ¿Cómo pueden haber tantas iglesias en una zona y tantos muertos? Y eso hablando de un perímetro tan pequeño. 38% de la población es evangélica, dicen. Pero ¿de qué le sirve a esta sociedad 38% de evangélicos? ¿De qué le sirven? ¿Qué sabor hemos impregnado? ¿Qué sazón le hemos dado? ¿Y cómo le daremos sazón si hemos convertido el evangelio en una religión, la iglesia en un negocio, la misión en un teatro, el culto en un espectáculo, y a veces los pastores en payasos? ¿Cómo? ¿Cómo impregnaremos sabor a la sociedad si hemos hecho del evangelio y de todo esto un comercio, un negocio? ¿Cuánto hay de imperios religiosos y tan poco de evangelio? ¿Cuántas iglesias se manejan hoy día como imperios? Como grandes transnacionales económicas. Ya no son el cuerpo de Cristo. Ya no son la comunidad del Espíritu. ¿Y cuántos miembros están a gusto en este tipo de iglesias? Porque les ofrecen un espectáculo de 2 horas y puede salir de allí a seguir viviendo su vida rutinaria y normal como siempre, pero ya llegó a dejar su ofrenda o su diezmo en esas 2 horas y ya se va tranquilo, sin ningún complejo ni culpa de conciencia. Y están contentas las gentes así. Por eso el país está como está. Porque ni la iglesia es sal, ni tiene la fuerza de salar a este mundo. Porque ella misma ha perdido el carácter cristiano que le impregna el Espíritu Santo. Y esto comienza por cada uno de nosotros, hermanitos. Esto no es cosa de comenzar a acusar a fulano, sutano, mengano. La pregunta aquí es sencilla. Donde usted vive, ¿hace evangelio? Donde usted trabaja, ¿hace evangelio? O usted estudia, ¿hace evangelio? Porque esto no es de memorizar doctrinas, esto es de hacer evangelio. Y esa acción evangélica tiene la capacidad divina de transformar el entorno en que nos movemos, hermanitos. Quizás sea una acción pequeña la que realice, pero por venir del evangelio y venir de Dios, tiene la fuerza para impactar, porque no es nuestra, es de Dios. ¿Cuántas veces ha orado siquiera por un compañero de trabajo?
¿Cuántas veces ha orado siquiera por una compañera de trabajo? O sentarla y decirte: yo sé que tu problema es grande, yo sé que tu angustia es enorme, permíteme leerte la palabra y llorar por ti. Hermano, solo eso tiene que hacer, pero requiere el coraje, la valentía, el sentido del deber, el empuje del Espíritu para hacer simplemente eso. Usted no va a cambiar nada. Usted no va a tener el impacto usted. La palabra que le lea, la palabra que le ministre, esa es la palabra capaz de hacer la obra. Ni siquiera tiene que preocuparse qué va a decirle. Ni siquiera tiene que articular un discurso, solo abrir la palabra y decirle: permíteme leerte la palabra. Y luego encomendarlo a la gracia de Dios en una oración, y deje que el Espíritu Santo, que es una realidad operante, real, comience a actuar en esa palabra que usted dejó como una semilla. Usted dejó allí la semilla, pero no queda abandonada porque no es suya, es de Dios. Y el Dios que envió esa semilla, Él se encargará que crezca, florezca y lleve fruto. Pero Dios no va a bajar del cielo a leerle la Biblia a la gente, ni a orar por las personas. Por eso te llamó a ti. Por eso ha llamado a cada uno de ustedes. Por eso envió su Santo Espíritu para despertar en nosotros ese sentido del deber. No solamente recibir la gracia del Evangelio, sino expresar la gratitud al Evangelio, convirtiéndonos en sembradores de esa semilla. Amados hermanos, este país, con todo lo que atraviesa, todavía tiene esperanza, porque la palabra de Dios permanece hasta el día de hoy, porque Dios se ha propuesto en Cristo recobrar su creación, pero requiere, exige, convoca, llama a hombres y mujeres que dejen de estar atados a una serie de tonteritas que el mundo les ha embrutecido, que salgan de esa atadura en que están allí alucinados. Hay metas, objetivos en la vida de cada uno de ustedes. Sin embargo, nuestra realización última no está en lograr esas metas. Más allá de lograr esas metas de nuestra vida, nuestra realización última está en participar con Dios, en sembrar su palabra. Sembrar su palabra, sembrar su palabra. Esa palabra no solamente bendice al sembrador, bendice la tierra donde ha sido sembrada. Amados hermanos, no estamos para posponer esta tarea. No estamos para seguir en la comodidad y en la pasividad. Tal pasividad solo sería el signo visible que necesitamos más la obra del Espíritu Santo. Cualquier sentimiento de vergüenza que tengamos por el Evangelio solo revela la profunda necesidad que tenemos de que siga el Espíritu Santo haciendo la obra en nosotros. Pónganse de pie, amados hermanos. No nos vayamos este día sin preguntarnos delante de Dios, o sin responderle a Dios la pregunta: ¿qué tanta es nuestra participación en salar este mundo? ¿Qué tanta es nuestra parte en traer paz a este mundo? Y eso nos llevará a preguntarnos: ¿qué tanto del Espíritu
hay en nosotros. Padre, esta sociedad se desangra. Nuestros jóvenes, nuestros niños están muriendo. Jóvenes con un futuro enorme están muriendo, Señor. Y a veces nosotros estamos jugando a ser iglesia. Andamos con resentimientos baratos, con inmadureces infantiles. A veces nos tiene alucinados el enemigo con algún jueguito, alguna relacioncita por allí, que bloquea e impide nuestro llamado. Padre, hay madres llorando a sus muertos, hijos llorando a sus muertos. No podemos estar aquí como que eso no nos incumbe. No seríamos ciertamente, verdaderamente hijos tuyos si no asumimos esa realidad como nuestra realidad. Espíritu Santo, no es fácil. Por eso venimos delante de ti. Para que aquellos que han asumido el compromiso de predicar tu palabra tengan la fuerza y el poder siempre, la autoridad, el respaldo divino para hacer presente en todo tiempo y en todo lugar tu presencia. Y porque aquellos, Dios, embargados por la vergüenza, por la desilusión, el rencor, la amargura, han olvidado el llamado y se han dedicado a vivir como si no tuvieran esperanza. Se han dedicado a vivir como nosotros, que no tienen esperanza. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia, porque no queremos escondernos, no queremos avergonzarnos, no queremos acomodarnos, queremos ir a hacer la obra a la que tú nos has mandado. Si hay personas en esta hora que quieran entregarle su vida al Señor y decirle: yo te quiero seguir, Señor, en la tarea que tú iniciaste, yo quiero seguir esa tarea. O quienes quieran reconciliarse hoy con Dios y renovar su entrega esta hora, renovar su llamado, renovar esa vida con el Espíritu. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, venga al frente, vamos a orar por usted. Reconciliaos hoy con Dios, dice la Biblia. No endurezcáis vuestro corazón.